Medio siglo después de que fuera virtualmente excomulgado, la Iglesia Católica le ha dado un visto bueno a la obra del cineasta Pier Paolo Pasolini, un intelectual de izquierda que entre sus grandes obras produjo La Pasión según San Mateo y el famoso Decameron. Querido Pier Paolo, el universo entero de la verdad te redime, a pesar del tiempo y el odio sembrado sobre tu figura. Ahora estarás muy lejos y no en el paraíso. Ahora eres una sombra jubilosa en tu historia, en tu credo. Ahora también todo el universo de la verdad te pertenece. No sé si ha sido tarde o temprano, no sé cómo te han descubierto muerto, pero la culpa, es evidente, no se había olvidado. Querido Pier Paolo Pasolini, hoy estarán felices de haberte descubierto, pero muerto. En estos días ha sido reconocido por el Vaticano, el Estado eclesial de la Iglesia Católica y Romana, el film Evangelio según Mateo, del italiano Evangelo secondo Matteo. Ha sido reconocida como la mejor cinta que interpreta la vida de Jesús. En cierta manera, habría que decir que casi 39 años después, la Iglesia, vía el Papa Francisco, se da un largo golpe de pecho ante el intelectual italiano que fuera la gran conciencia crítica de su país por varias décadas. Pier Paolo Pasolini nació en Bolonia el 5 de marzo de 1922. Fue escritor, poeta y director de cine italiano. Es uno de los escritores más conocidos de su generación, así como uno de los realizadores más venerados de la filmografía de su país. Según dijo, él era hijo de una familia representativa de la unidad italiana. Decía Pasolini: mi padre desciende de una antigua familia noble de la Romaña. Mi madre, por el contrario, procede de una familia de campesinos freudianos que alcanzaron la condición pequeño burguesa. Aquel horrendo crimen del 2 de noviembre de 1975 nos descubre otra Italia, aquella de los gobiernos demócratas cristianos de modo continuo, los abusos del poder del Balaguer italiano, es decir, Giulio Andreotti, siniestro personaje de la política italiana, a quien en el año 2008 Paolo Sorrentino dedicara una estupenda película titulada Il Divo, El Divo. Pier Paolo Pasolini llegó a denunciar en sus inicios a la famosa logia P2 como un proyecto donde convergían en Italia mafia, políticos corruptos, viejos fascistas y la democracia cristiana. Muchos de estos artículos aparecieron en el periódico Corriere della Sera y luego fueron recogidos en un libro titulado Escritos Corsarios. Su crimen conmovió al mundo porque su cine era peculiar y de fuerte contenido ideológico. Era también un cine no conformista que regalaba la pantalla a los rostros populares, como hiciera el viejo neorrealismo italiano, un movimiento estético-social de la posguerra en Italia. Pier Paolo Pasolini llega a Roma en 1950. A esta ciudad le dedica dos películas esenciales sobre la miseria del proletariado urbano, Acatone, de 1961, y Mamma Roma, de 1962. Fresco sobre los barrios miseria de esta ciudad milenaria, retratando la brutalidad abyecta de formas de vida y haciendo énfasis en la condición social de los niños. Fue un crítico del uso de la televisión. Para él era un franco embrutecimiento de las masas. Desarrolló tesis sobre el tema en varios debates televisivos. Sostenía que el video y su mensaje era verticalista, que alienaba a las clases marginales, que le edulcoraba lo dramático de su triste realidad, que asistían anestesiados a su propia indignidad en cada contacto con la pantalla chica. Cuando un intelectual se convierte en la conciencia crítica de un país y maneja informaciones confidenciales,
El reto al pensamiento conservador y sus oscuras fuerzas está lanzado. Pero Pierpaolo Pasolini estaba solo en su combate, porque ya en 1949 el Partido Comunista Italiano, al que él acusaba de moralista y atrasado, le había expulsado por su pública homosexualidad. Pasolini entonces mantuvo también en la mira al propio Partido Comunista Italiano. El gran cineasta y escritor daba plumazos y camarazos, nunca mejor dicho, de modo literal, a diestra y siniestra, es decir, a derecha e izquierda, con la irreverencia que debe ser propia de quienes ejercen el conocimiento como expresión en las diversas disciplinas del arte. El gran escritor y narrador Alberto Moravia hablaba de Pierpaolo Pasolini como el intelectual que Italia tardará mucho tiempo en reproducir, porque su lucidez de pensamiento era sin par. Lo que casi todas y todos sabíamos desde hace mucho tiempo, ¡eureka! La Iglesia lo acaba de descubrir ahora, que el Evangelio según San Mateo es el fin que mejor dibuja la vida de Cristo, que además tiene música de los trovadores del rey Baduino, la famosa Misa Luba, interpretada por un grupo del antiguo Congo belga. Utiliza también espiritual de la cultura afroamericana, la música de Johann Sebastian Bach, la Pasión según San Mateo. Es decir, Pasolini además había sido amigo del Papa Juan XXIII y esta cinta, que data de 1964, fue dedicada a ese Papa excepcional y sensible que Pierpaolo Pasolini conociera alguna vez en la residencia de verano del Vaticano situada en Castel Gandolfo. El Evangelio según San Mateo, Evangelio segundo Mateo, es una película de carácter épico lírico y la propia Oficina Católica Internacional de Cine, en su momento, es decir, en 1964, ya le había distinguido con un importante premio. Cuando le preguntan sobre su fe en los milagros que narran el film, responde Pasolini: los milagros estorban nuestra visión pretendidamente objetiva y científica de la realidad, pero la realidad subjetiva del milagro existe. Existe para los campesinos del Mezzogiorno italiano, como existía para los de Palestina. El milagro es la explicación inocente e ingenua del misterio real que habita en el hombre. Dejó un vacío intelectual todavía sentido. A pesar del gran reconocimiento, la culpabilidad persiste. La Iglesia lo ha descubierto, pero muerto. Voglio vivere con